Ya casi tenemos finalizado nuestro módulo de usuarios. Lo que acá nos faltaría son los detalles para editar nuestros usuarios y también poder eliminarlos. Y en esta lección vamos a avanzar el apartado para editar cada uno de nuestros usuarios. Entonces comencemos. Acá estoy trabajando en un entorno local, que lo hemos hecho desde la anterior lección. Lo que acá voy a hacer primero es dirigirme a mi controlador de usuarios, que es en la mayor parte que estuvimos trabajando durante las anteriores lecciones. Lo que acá no tengo definido es mi método para editar los usuarios, y eso es lo que voy a definir acá mismo. Por eso es que voy a definir un método que se va a llamar edit, y adicionalmente lo que va a recibir es un identificador, que va a ser el identificador del usuario que nosotros queremos editar. Podemos setearlo por defecto en nulo. Al editar nuestros usuarios vamos a encontrar unos aspectos bastante interesantes, como por ejemplo la parte para recuperación de la contraseña de nuestro usuario. Entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer acá es recuperar mi usuario dentro de la variable user, y eso lo voy a hacer con el método que estuvimos trabajando denominado get. Y acá lo que voy a pasar es el identificador. Esto lo que va a hacer es recuperar el objeto de un usuario en específico. Y seguido de esto lo que voy a hacer es utilizar el método set para mandar. Puedo hacer utilizando el método compact, y lo que voy a mandar es mi variable user acá. Listo, lo que nos queda es definir nuestra vista dentro del directorio templates y dentro del subdirectorio users. Y acá lo voy a llamar edit.ctp. Correcto, entonces acá puedo hacer una prueba, por ejemplo, editar usuario, simplemente para ver si estamos renderizando correctamente nuestra vista edit. Voy a colocar acá edit. Correcto, tenemos acá el título editar al usuario. Ahora, lo interesante acá y las facilidades que nos da el framework es que nosotros podemos utilizar este mismo formulario para también editar nuestro usuario, ya que nosotros estamos mandando ya un objeto recuperando a un usuario, y lo que va a hacer nuestro formulario es, en base al objeto recuperado, que en este caso también lo tenemos definido en la variable user, va a ir rellenando automáticamente por nosotros cada uno de estos campos. Correcto, entonces lo que he hecho es copiar simplemente el contenido de la vista add dentro de nuestra vista edit.ctp. ¿Qué les parece si ahora hacemos la prueba? Voy a actualizar mi vista. Podemos observar que ya tenemos nuestro formulario. Obviamente acá tenemos que cambiar el título, pero podemos observar acá que ya nos recupera nuestros campos de manera correcta. Obviamente acá tendríamos que quitar el contenido de la contraseña, ya que podemos editar las contraseñas de cada uno de nuestros usuarios si es que así lo deseamos. Eso simplemente lo podemos hacer agregando acá el atributo value dentro de nuestro arreglo de opciones y dejarlo en vacío. Vamos a actualizar y ahora podemos observar que ya no tenemos ningún campo rellenado en la parte de contraseña. Tampoco nos es útil, ¿no? Tenemos que tenerlo vacío para ver si queremos cambiar la contraseña de nuestro usuario. Acá voy a modificar igual, editar usuario, y acá el botón lo voy a cambiar como editar. Entonces pueden observar que es bastante sencillo poder recuperar los datos en base al objeto que nosotros le estamos enviando desde el controlador. Acá hemos recuperado lo más importante, que es el nombre, los apellidos y el correo electrónico, desde luego. Ahora, acá nos vamos a encontrar con detalles bastante interesantes y que tenemos que tomar muy en cuenta y tener cuidado al momento de procesar nuestra petición para editar el usuario. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros podemos encontrarnos en varias situaciones al momento de editar nuestro usuario. Por ejemplo, nosotros podemos editar o cambiar cada uno de estos campos, por ejemplo el nombre, el apellido o el correo electrónico, pero no deseamos cambiar la contraseña, deseamos que la contraseña se mantenga de nuestro usuario. Pero si en este momento realizamos y procesamos esta petición, lo que va a suceder acá es que el framework va a querer encriptar un espacio en blanco que no estamos rellenando acá. Si recuerdan, nosotros dentro de nuestra entidad, acá lo voy a abrir, tenemos un método que hemos definido setPassword, el cual va a setear el campo password cada vez que nosotros realicemos una persistencia de datos. Entonces lo que va a hacer es obedecer esto y utilizar la clase default password hasher, y va a encriptar con el método hash nuestra contraseña, sea cual sea. En este caso, si estuviéramos mandando un espacio en blanco, lo va a tomar así y lo va a encriptar. Entonces las consecuencias de esto va a ser que vamos a perder la contraseña de nuestro usuario.
Entonces tenemos que tomar en cuenta varios escenarios en esta parte. Uno, que si nosotros quisiéramos editar la contraseña del usuario, podamos escribirlo y que éste nos guarde la nueva contraseña. Y el otro escenario es que si nosotros no quisiéramos cambiar la contraseña, obviamente casi nunca vamos a querer cambiarlo, entonces dejarlo en blanco y cuando nosotros procesemos los datos nos recupere la contraseña que el usuario ya tenía anteriormente. Entonces para esta parte lo que vamos a hacer es unos pequeños cambios. Y eso lo vamos a hacer dentro de nuestro mismo método setPassword. Entonces por acá voy a colocar un condicional, el cual acá vamos a preguntar si existe el campo que estamos enviando. En este caso si hemos rellenado nuestro campo password. De ser así, entonces lo que va a hacer es encriptarnos como siempre lo estuve haciendo, utilizando el método hash, y nos va a retornar el password encriptado. Pero acá ya vamos a colocar un else y acá vamos a hacer la situación en la que nosotros necesitamos recuperar el password actual del usuario para volverlo a colocar, ya que en este caso no vamos a editar ninguna contraseña. Entonces para ello necesitamos inicialmente recuperar el identificador del usuario que estamos editando su registro. Acá puedo colocar y definir una variable ID y esto va a ser igual a this, y mediante la sentencia properties podemos recuperar el ID del usuario que en este momento se está persistiendo. Entonces nosotros necesitamos realizar una consulta para recuperar el usuario en base a este identificador. Obviamente la consulta lo vamos a hacer dentro de nuestra tabla userstable, pero necesitamos llamar a un método de esta tabla para que nos realice dicha consulta. Para ello lo que voy a acá es importar la clase TableRegistry, y eso lo tenemos dentro de Cake, ORM y la clase TableRegistry. Correcto. Entonces con esto yo puedo utilizar el método get de la clase TableRegistry, y eso lo vamos a almacenar en una variable users, y acá voy a utilizar nuestra clase y el método get para llamar a la tabla users, el cual necesitamos hacer la consulta. Y dentro de esto lo que podemos hacer es la consulta como tal para recuperar nuestro usuario. Pero si recuerdan, nosotros estamos acá trabajando en la clase user y se le podría decir que no le compete a esta clase realizar las consultas. Entonces tenemos que aprender a dividir los roles de cada clase. Para ello tenemos la clase userstable, el cual nos va a servir para hacer todo tipo de consultas, tal como lo tenemos en nuestro método FinOut. Entonces para mantener un tanto ordenado nuestro código, lo que acá voy a hacer es colocar y definir un método recoverPassword, y a este lo que voy a hacer es mandarle nuestro identificador del usuario recuperado. Y lo que vamos a hacer acá es crear este método. Y acá vamos a recuperar el identificador como un parámetro. Y es acá donde vamos a realizar la consulta. Entonces si se dan cuenta, acá estamos aprendiendo a ser un poco más ordenados y colocar las tareas respectivas a la clase a cual corresponde. Entonces nosotros básicamente podríamos crear acá la consulta, pero se podría decir que este no es el trabajo de la entidad, sino el trabajo de la tabla como tal, ¿no? Entonces lo que acá simplemente vamos a hacer es, dentro de una variable user, podemos utilizar el método get para recuperar nuestro usuario en base al ID que le estamos enviando, y vamos a retornar el password, ¿no? Y con esto estamos recuperando nuestro correspondiente password del usuario. Entonces acá ya lo vamos a tener dentro de la variable user, y acá simplemente retornamos user. Y listo, con esto ya estamos recuperando el password actual del usuario, de tal forma que si nosotros no estamos enviando un valor dentro de nuestro formulario, lo que va a hacer este es recuperar el password actual del usuario. Listo, ya tenemos resuelto esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la parte de nuestro método edit, el cual va a realizar la persistencia de los datos, ¿no? Si se fijan, acá hasta el momento solamente hemos recuperado el objeto del usuario y lo hemos devuelto a nuestra vista. Entonces acá voy a colocar un nuevo condicional, y acá voy a preguntar si la petición en este caso es de tipo patch o es de tipo post, o en este caso es de tipo put,
que son peticiones que el framework trabaja internamente para la edición de nuestros registros. Y acá, dentro de una variable user, vamos a utilizar el método que ya estuvimos utilizando en la parte para crear usuarios, que se llama patchEntity, el cual va a recibir dos parámetros. El primero es el objeto del usuario y el segundo son los datos de la petición, para que nos prepare nuestro objeto para persistir los datos. Y listo, acá puedo colocar otro condicional utilizando el método save. Entonces voy a preguntar si se está guardando los datos de nuestro objeto de usuario. Entonces lo que podemos hacer acá es enviar un mensaje, y eso lo hacemos con el método success, que ya lo tenemos completamente configurado. Y acá puedo colocar un mensaje: el usuario ha sido modificado, y podemos mandar una redirección con el método redirect, por ejemplo a la acción index, es decir, a la lista de nuestros usuarios. Correcto, acá me falta un punto y coma. Podemos colocar también un else, y acá podemos copiar este mensaje para que nos muestre un mensaje de error. En este caso el método sería eso, y acá podemos colocar: el usuario no pudo ser modificado, por favor intente nuevamente. Y listo, simplemente necesitamos esto para realizar la edición de nuestro usuario. Entonces, ¿qué les parece si hasta ahora lo probamos? Voy a actualizar acá mi vista. Entonces acá voy a cambiar, por ejemplo, voy a aumentar mi otro apellido, y acá no voy a colocar ninguna contraseña y simplemente le voy a mandar a editar. Y acá nos encontramos con un detalle, y es la parte de la validación de nuestro campo de la contraseña. Si se acuerdan, nosotros acá en Users Table, en la anterior lección, hemos realizado las validaciones, y una de estas es el campo password, que lo hemos dicho que no debe ingresarse vacío, con el método notEmpty. Entonces acá, si recuerdan, en el método notEmpty estamos mandando el primer parámetro, el campo que se va a validar, y como segundo parámetro estamos enviando un mensaje personalizado. Pero acá nosotros podemos enviar un tercer parámetro, el cual le podemos indicar en qué tipo de acciones se va a realizar esta validación, ya sean create o update, ¿no? Para crear o para actualizarse. Entonces lo que le vamos a decir acá, que solamente nos active esta validación cuando nosotros estemos creando nuestro usuario, y eso lo hacemos con la sentencia create. Ahora vamos a actualizar nuevamente nuestro formulario. Voy acá a colocar mi apellido, y acá no voy a colocar ninguna contraseña. Le damos a editar, y ahora sí podemos observar que se nos editó correctamente. El usuario ha sido modificado. Entonces, para hacer la prueba, voy a salir acá de la sesión, voy a colocar mi correo electrónico, y mi contraseña inicial era secret. Si entra, entonces significa que lo hemos hecho correctamente, y podemos observar que sí entra. Entonces ustedes pueden ir haciendo las pruebas con sus respectivas contraseñas e ir verificando si realmente esta se cambia o no. Ahora vamos a irnos al otro escenario. Voy a editar nuevamente mi usuario, y acá lo que voy a hacer es rellenar una nueva contraseña. Voy a colocar como contraseña acá Edson. Mi anterior contraseña era secret, si lo recuerdan. Ahora voy a colocar Edson y le voy a dar a editar. Nos dice que el usuario ha sido modificado correctamente. Y acá si salimos y volvemos a probar, voy a colocar inicialmente secret, que era mi anterior contraseña, y podemos observar que nos manda el mensaje que los datos son inválidos. Ahora voy a colocar mi nueva contraseña, que es Edson, y podemos observar que podemos acceder tranquilamente a nuestra aplicación. Entonces con eso está verificado que nuestro método que hemos modificado dentro de nuestra entidad está funcionando correctamente. Entonces esto es la parte más interesante de editar nuestros registros. Como pudieron observar, en el lado del controlador es bastante sencillo, ya que son unas cuantas líneas de código, pero lo importante acá y lo interesante estaba en la edición de nuestra contraseña, y eso lo hemos hecho gracias a este método setPassword. Entonces ya casi para finalizar, lo que podemos hacer acá es una pequeña refactorización de nuestro código. Si se fijan, tanto en la acción edit como en la acción add tenemos un código en común, que son los campos acá que estamos generando. Entonces lo que podemos hacer dentro de nuestra acción edit
es cortar todo esto y colocarlo en un element. Acá voy a utilizar el método element y acá podemos crear un nuevo directorio que se va a llamar users para mantenerlo un tanto ordenado, y un archivo que se va a llamar, por ejemplo, fields. Entonces, si nos vamos a la parte de nuestras vistas y al directorio element, vamos a crear acá un nuevo directorio que se va a llamar users, y acá un archivo que se va a llamar fields.ctp, y acá vamos a copiar todos nuestros campos en común, tanto para las acciones edit y add. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Ya no voy a necesitar esto dentro de mi vista add.ctp, simplemente el element. Entonces, si ahora quisiera volver a editar mi registro, podemos observar que el formulario nos recupera correctamente. Y si quisiéramos también crear un nuevo usuario, podemos observar que nuestro formulario también nos recupera sin ningún problema. Entonces, con esto estamos haciendo uso de los elements nuevamente para refactorizar un poco nuestro código. Así lo tenemos un tanto más ordenado y no estamos repitiendo código en distintas partes de nuestras vistas. Realmente espero que esta lección les haya sido muy útil. Ya tenemos la parte para edición de nuestros usuarios, y la próxima lección vendría a ser la parte de eliminación para finalizar nuestro módulo de usuarios. Entonces, conmigo nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales, siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.